Y bien, estamos con Alberto de Belaúnde, del PPK, de Peruanos por el Cambio, Marisa Glave, congresista de Frente Amplio, y Cristian Rosas, vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que lo hemos invitado porque este colectivo presentó, según dice, 1,5 millones de firmas al Congreso para pedir la derogatoria de este artículo que ha sido derogado precisamente en este artículo del decreto legislativo 1323, ¿no? Que es uno de los que se dio hace poco, que ha sido derogado efectivamente en la Comisión de Constitución, todavía no en el Pleno del Congreso, y es un artículo, el artículo que ha sido derogado, pues es uno que fortalece la protección de aquellas personas que podemos calificar de LGTB, es decir, aquello introduce dentro de los criterios de discriminación o de las personas que pueden ser discriminadas los términos de orientación sexual e identidad de género, y esto es lo que se tendría oposición y habría sido derogado. Bueno, no sé si quizás Marisa tú puedas explicar un poco cuál es el sentido de esta derogación que se ha producido hoy día, o tu oposición a esta derogación. Bueno, hoy día hemos tenido un debate en la Comisión de Constitución que debía ser un debate más técnico que de fondo, sobre si lo que nosotros entregamos como competencias al Ejecutivo permitía o no permitía que este decreto finalmente fuera dado. La lectura que tenemos varios, me incluyo yo, es que expresamente, y tengo aquí, por eso he traído la norma autoritativa, le hemos delegado competencias al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana para establecer precisiones y modificaciones normativas en varios temas. Uno de esos temas, feminicidio. Otro de esos temas tiene que ver con la terminación anticipada y la confesión sincera. Y otro de los temas tiene que ver con la violencia familiar y otro con la violencia de género. Ya. Es decir, se han identificado un conjunto de elementos sobre los cuales se puede legislar. El argumento de la congresista letona, que finalmente fue asumido por el presidente de la comisión y por el equipo técnico, es que esto en realidad no permitía la posibilidad de legislar sobre crímenes de odio. Y nosotros entendemos que sí, porque precisamente la violencia de género, y además como se han legislado en otros temas, por ejemplo el tema de trata, ha hecho una legislación sobre el tema de trata que no está expresamente señalado, pero que tiene que ver en el marco de la seguridad ciudadana y con población vulnerable, se ha incorporado. ¿Puedes explicar qué cosa es crimen de odio? A ver, ¿de qué se trata? Se trata, por ejemplo, de las personas que son violentadas por su orientación sexual y su identidad de género. En realidad puede ser por varios temas, Jaime. Puede ser, por ejemplo, por temas de raza, por temas de credo. ¿Qué ocurre? Es el momento cuando una persona ejerce violencia sobre otra persona y pretende llegar a tal nivel que incluso puede asesinar a la otra persona por características de esta persona. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo veo a un fujimorista y que por su ideología yo ejerzo violencia sobre este fujimorista. La razón termina siendo el odio que yo eventualmente podría profesar sobre su ideología. Bueno, o imaginemos una persona... Hay algo de eso, ¿no? Hay un antifujimorismo. O que puedan ahorcarme a mí por ser de izquierda, y estoy aquí contigo. Y que tú puedas saltar y decirme, Marisa, quiero agredirte porque no estás de acuerdo con las APPs y con lo que acaba de decir el señor Delipe, pero eso es otro tema. No, pero digamos, los fujimoristas dicen que los odian, que hay un odio. O sea, hay un tema de odio de por medio. También hay el tema que tiene que ver, y que es muy duro, por ejemplo, cuando una persona, y eso ocurre mucho en el Perú, agrede físicamente a una persona por su origen racial. Y entonces una persona que puede, por ejemplo, discrepar con una persona que es racista, y de pronto su violencia se empeña con mucho más fuerza por las características fenotípicas de esta persona. En el caso de los crímenes de odio que se está pretendiendo retirar es por el tema de orientación sexual e identidad de género. ¿Eso qué ocurre? Hay mucha gente que ve, por ejemplo, a una mujer o a un hombre trans y no aguanta el hecho de que sea una persona transexual y ejerce violencia precisamente por su condición, porque es una persona transexual. Es algo que ocurre muchísimo en el Perú. Una de las primeras experiencias que tuve con defensores de derechos humanos de personas de la comunidad LGTBI fue acompañando a una mujer trans en la comisaría que no querían aceptar su denuncia y le habían roto la cabeza y no había médico legista que reconociera, por ejemplo, el ejercicio de violencia. Entonces, hay data. Hay en el Perú más de 100 personas que han muerto
registrado claramente, asesinadas brutalmente por su condición. Es decir, la persona que los agredió, lo agredió o la agredió porque era lesbiana, porque era gay, porque era bisexual, porque era trans. Y entonces lo que se está pretendiendo es ese tipo de violencia tiene que ser tipificada también. Bueno, lo que dice el Código Penal, que es la frase que ha sido restituida, digamos, en este proyecto, es circunstancias de agravación, es decir, es una circunstancia de agravación, constituyen circunstancias agravantes cuando se comete un delito. El inciso de ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole. Ahora, al decir de cualquier índole está cubierta esa categoría, ¿no es cierto? Pero, digamos, y la modificación que había introducido el decreto legislativo, que ha sido derogada en la comisión, dice ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación tales como, y entonces explicita, el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, afiliación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿No? Eso es lo que ha sido derogado y así se ha restituido el texto original, que es genérico. Digamos, después de un debate, porque originalmente lo que se quería eliminar únicamente era orientación sexual e identidad de género. De hecho, el informe de la congresista letona plantea únicamente excluir orientación sexual e identidad de género. Eso ponía en evidencia que se estaba haciendo una doble discriminación. Somos un país donde ya hay discriminación sobre esta comunidad y lo que se pretendía era solamente excluirlos a ellos de los crímenes de odio y se mantiene tal cual está. ¿Cuál es el problema con que esté así? Es que el que administra justicia está teniendo problemas con la aplicación de esta tipificación. Y entonces, una de las razones que expresó claramente la ministra de Justicia es que para que pueda el juez, digamos, ver en qué momento se está enfrentando a un crimen de odio, tuviera claridad de la tipificación. Digamos, explicitar cada uno de los casos. Exacto. Cristian Rosas, ¿por qué oponerse a un texto como este que explicita los distintos tipos de discriminación que puede haber? Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación. No, gracias por a tu programa y por el interés en un tema que es de vital importancia. El colectivo Con Mis Hijos No Te Metas cree que todo ser humano tiene un valor absoluto, inherente, permanente y universal. El ser humano es absoluto. Y el ser humano no puede ser discriminado. Pero nosotros creemos que hay conceptos como las atracciones sexuales, emocionales, románticas o afectivas, las creencias religiosas, los pensamientos o filosofías que no requieren ser protegidos porque esas pertenecen al ámbito privado del ser humano. Estos requieren libertades. Por ejemplo, yo soy evangélico, ¿no? Pero Jaime, tú tienes la libertad de ridiculizar mi fe. Puede ser que a mí no me guste y puede ser que hasta te pueda calificar como cristofóbico. Pero eso no representa un discurso de odio. Porque la creencia requiere libertad. Tú puedes pensar que eres mujer o eres hombre. Eres libre. Yo soy libre de odiar, digamos. No a la persona porque estás criticando a una creencia. Ya. O sea, yo no soy un ser cristiano. Yo soy un humano con creencias cristianas. De la misma manera, la orientación sexual se define como atracciones. Entonces, la definición vigente universal en todas las instituciones psicológicas del mundo es que la orientación sexual se define como una atracción. Y esa atracción puede ser emocional, romántica, sexual o afectiva. Y las atracciones no requieren protección, sino libertad. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más de 60 orientaciones sexuales reconocidas. Una de ellas es, por ejemplo, la poliamorosidad, que es la capacidad de un hombre o una mujer de sostener múltiples parejas en simultáneo a la vez, en una relación sentimental o sexual. Yo puedo estar en desacuerdo. ¿Se llamaba la poligamia antes? Claro, lo que antes ahora se le llama la poliamorosidad. Exacto. Y es reconocido como una orientación sexual. Ajá. Entonces, una persona puede estar en desacuerdo porque considera que es adulterio o porque considera que la infidelidad no es algo que debe ser celebrado. Eso también podría ser calificado como poliamorosifobia. Las atracciones no requieren protección, requieren libertades. Los derechos son humanos. Y por ese sentido nuestra protesta es que a quien se debe de proteger en todo momento es al ser humano. Ahora, hay una distinción entre crímenes de odio, discursos de odios y agravantes. Pero ustedes se referían solamente a esas dos categorías. Claro, es más, nosotros inclusive hicimos una observación. ¿Por qué no incluyeron a todas las demás categorías? Digamos, tu discurso incluye a todas las categorías. No, porque, digamos, por ejemplo, la raza... Factor genético, ya, pero, por ejemplo, hablemos de... Idioma, identidad étnica, cultural, religión... Muy bien, hablemos. El ser humano
tiene condiciones que son inherentes. Por ejemplo, el sexo, uno nace hombre o mujer. Eso no es una elección. Por lo tanto, ninguna ley puede discriminar el ejercicio de un ciudadano en función a su sexo, porque no es una elección, es parte de su característica humana. El color de su piel también. Pero su religión no requiere protección. Por eso la Iglesia protestante siempre marchó no por una ley evangélica o una ley protestante, sino por la libertad. ¿Por qué no pidieron la eliminación del término religión también? No, nosotros pedimos que se haga libertad religiosa, porque nosotros creemos, imagínate, si se protege la religión, entonces habría teofóbicos, cristofóbicos, islamifóbicos, y las creencias no requieren protección. Alberto, ¿cuál sería tu respuesta, digamos, ante este argumento? Mira, Jaime, evidentemente la religión, la creencia religiosa, la persona por su creencia religiosa merece protección. Si el día de mañana alguien es despedido de su trabajo por ser cristiano, ser judío, ser musulmán, está siendo discriminado por su fe religiosa. Y eso está prohibido y eso está mal. Así como eso, la orientación sexual, que por cierto no es una opción, a mí nadie me dio a elegir ser gay, simplemente es algo inherente a mí, es una categoría que merece protección. Bien lo señalaba Marisa, en los últimos 10 años, más de 100 peruanos han muerto simplemente por el hecho de ser gays, trans o lesbianas. Entonces, esta protección además no es creación heroica de la congresista Glave o mía. Este es un tema que viene de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la experiencia comparada de otros países, que viene de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, porque la realidad el día de hoy es que en nuestras escuelas hay bullying homofóbico, que hay personas que no pueden acceder a un trabajo digno por su orientación sexual, y como decía, hay gente que pierde la vida a causa de ello. Entonces, lo que vimos el día de hoy en la Comisión de Constitución fue un discurso bastante incoherente de parte de Fuerza Popular, porque además recordemos que los únicos que han votado para derogar el decreto legislativo 1323 han sido los congresistas de Fuerza Popular. Los de Fuerza Popular. ¿Has visto el tuit de Kenji? Así es. ¿Lo pueden poner, por favor? Yo saludo el gesto, pero yo saludo el gesto del congresista Kenji y espero que pueda tener una voz más presente cuando este tema llegue al Pleno del Congreso. Pero lo cierto es que, imagínate esta coalición, el Frente Amplio, Peruanos por el Cambio y el APRA, juntos, porque entendíamos, uno, que ese tema estaba en la delegación de facultades, pues es un tema de seguridad ciudadana, y dos, entendemos que esto es un tema absolutamente relevante de derechos humanos. Entonces, y acá hubo una incongruencia del fujimorismo muy grande, porque decían, esta no fue materia delegada, pero mantenían todas las demás categorías. Si no era materia delegada, no podían mantener las demás categorías, o se iba todo, o se quedaba todo. Pero esto de sacar simplemente orientación sexual e identidad de género demuestra que lo que hay es el interés del fujimorismo de afectar a la comunidad LGTB. ¿Por qué creo que está sucediendo esto? Recordemos que en la segunda vuelta del año pasado, Keiko Fujimori fue apoyada por los sectores más ultraconservadores de la sociedad. Entre ellos el pastor que hace pocos días decía que 2 mujeres lesbianas venían a ser asesinadas si se encuentran en la calle. Ese pastor apoyó a Keiko Fujimori el año pasado. Entonces yo lamento que los sectores que sí están a favor de derechos dentro del fujimorismo se hayan quedado mudos y sea el sector más conservador, más recalcitrante, el que haya tomado el liderazgo. Sí, me gustaría hacer una réplica. Respecto a la primera parte del comentario congresista Belaunde, en función al ejemplo de un evangélico o un religioso que se ha despedido, ¿no? Es parte de una descripción de una realidad que existió en la historia humana. Pero para resolver este problema nunca se apeló a una ley evangélica o ley protestante. Lo que se apeló fue a la ley de libertad religiosa, recordando que el derecho al trabajo es un derecho fundamental indistintamente de las creencias religiosas. De la misma razón, en el enfoque del derecho internacional, hace unos años el presidente Obama quiso reformar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2, y en esta reforma quiso introducir el término orientación sexual, y fue rechazado por la Asamblea. ¿Y por qué fue rechazado? Por las mismas causales que estamos comentando. Las atracciones no requieren protección, requieren libertades. Y eso es lo vigente, o sea, en el derecho internacional no hay tratado vinculante, hay informes. Si te discriminan por tener una orientación sexual o digamos por ser gay, por ejemplo, si te discriminan por eso,
¿No debería haber una protección? No, la protección es al ser humano, no a su atracción. Por ejemplo, si a mí me abstracta la... Claro, pero por ejemplo, Jaime, disculpa, imaginémonos... también se prohíbe la discriminación por indumentaria. Van a argumentar, la protección no es a la indumentaria, es al ser humano. Vamos, ¿no? Es una discusión absolutamente etérea que va en contra de los principios básicos del derecho constitucional y el derecho de derechos humanos. Por favor, acá lo que estamos protegiendo es a la persona humana que tiene una orientación, que tiene un credo, que se viste de determinada manera, que tiene determinado origen. Para terminar mi comentario, por eso inclusive en el derecho internacional, hace poco hubo una denuncia, hace unos meses, de Promsex hacia Congresista Rosas por un comentario. Y en toda la denuncia, la argumentación, citaban pues a todos los informes, etcétera. Pero en todos los informes no lo habían leído bien, decía indistintamente. La orientación sexual no te produce un derecho por orientación sexual. El derecho es del ser humano, no es el derecho de la religión. No hay derechos religiosos, no hay derechos emocionales o de pensamiento o políticos, o sea, de filosofías. Lo que hay es el derecho humano y se protege a que ese ser humano pueda desarrollarse libremente, como considere, libremente. Si quiere tener 1, 2, 3, 4, es libre. Eso no puede constituir en un impedimento porque hay un derecho fundamental del ser humano, no como consecuencia de atracciones o creencias. El debate más va en el enfoque. Marisa. Si me permiten, sí, rápidamente. Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, estoy totalmente de acuerdo en que lo que hay que garantizar es la libertad. Totalmente de acuerdo. De hecho, las normas que están siendo atacadas por ideología de género no restringen la libertad. Por el contrario, lo que están pidiendo es que la libertad se exprese plenamente para todos. En el caso de la protección, no estamos hablando del espacio de la libertad de la persona, en su posibilidad de creer, de pensar, de ser, de sentir, sino precisamente en la protección de la persona, que por ser libre y por tener una orientación sexual diferente o una identidad de género diferente a la aceptada de manera oficial patriarcal, pueda precisamente ser sujeto de violencia. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en las normas que protegen? Y ese es el tema en este caso. Esta no es una norma que amplíe libertades. Esta es una norma que lo que hace es proteger la discriminación. ¿Qué ocurre? ¿Una mujer debe ser protegida porque es mujer? No, la mujer es libre. Lo que tiene que ser protegida es si la discriminan por el hecho de ser mujer. Ahí es donde entra a proteger el Estado. El Estado me tiene que proteger a mí si es que yo soy sujeto de una discriminación. Si no, soy libre y corro por mi vida haciendo lo que pueda hacer. Si es que una persona gay, lesbiana, bisexual o trans es discriminada por su orientación sexual o su identidad de género, tiene derecho a ser protegida porque está siendo discriminada. Y en este caso, no solo discriminada en una burla que alguien puede hacer, porque encima ya dijeron que es la ley Mordaza, nadie va a poder burlarse de nadie. En el Perú, la verdad, tenemos una cultura tan amplia de discriminación que ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que se quiere permitir dos cosas muy graves. Uno, incitar a la violencia y que eso no sea penado. Y uno no puede incitar a la violencia diciendo que es una burla. Yo me puedo burlar de la fe de una persona y decir que, bueno, que como yo soy comunista, no creo en la fe. Y por tanto me burlo de la fe de una persona porque creo que es el opio del pueblo. En fin, es una manera en la que uno podría caricaturizar. Pero yo no puedo pararme y decir que llamo a que la gente ejerza violencia sobre una persona por su fe. Ahí estoy haciendo yo algo que no se debe permitir. Y tampoco puedo, Jaime, agredir físicamente. Y en este caso estamos hablando de la agresión física, del daño físico que se está ejerciendo sobre algunas personas. Último punto, no es un tema de cariño, no es un tema de emociones. No es un tema de ideología de género. Si fuera por ideología, Jaime, yo conozco a muchas personas que son gays y que podrían agarrar y decir, yo no quisiera hacerlo, pero soy. Y lo mismo, si fuera un tema de ideología, hay un conjunto de personas heterosexuales que dirían, bueno, por ideología prefiero ser homosexual. Pero no es así, no es un tema ideológico, es finalmente una orientación. Y esa orientación, Jaime, tiene que ser protegida en una sociedad que discrimina, que agrede y que violenta. Ese es el tema. Y hoy se ha pretendido tirar abajo lo que era un paso realmente importante en la defensa de derechos. Bueno, tenemos, primero aquí regresamos después de una pausa contigo. Muchas gracias. La ciudad industrial más cerca de Lima se encuentra en Lurín. En Canal N te escuchamos y te ayudamos.
Ahora Alerta Noticias también vía WhatsApp. Cuéntanos lo que pasa. Envía tus correos y fotografías a nuestro WhatsApp 998-131-696. Canal N, todas las noticias siempre. Bien, entonces seguimos con nuestra discusión. Cristian Rosas tenía el uso de la palabra. Bueno, quería hacer mención a 4 puntos. Primero, la congresista Glave hizo una mención sobre el calificativo que el colectivo le dio al decreto legislativo 1323, la ley Mordaza. Y le llamamos la ley Mordaza porque acá se han hecho una fusión de propuestas, no solamente el agravante crimen de odio, sino que también se ha incluido el discurso de odio. Por eso en la ley habla de que esa discriminación se puede hacer por medio de Internet o medios análogos. Y en el Internet no se asesina, no se pega. En el Internet se expresa la opinión. Y en el Perú no hay delito de opinión. Entonces, tal cual dice en el artículo, dice por medio de Internet o medios análogos. Entonces, ahí ya no es un agravante de un delito, porque está hablando cuando el funcionario comete esa discriminación. Segundo, esto es un tema que no solamente es local, es un tema global, la discusión sobre los discursos de odio. Y quisiera dar un ejemplo. Hace poco se hizo una proposición en el Parlamento de Inglaterra, casi con los argumentos parecidos, ¿no? Que no se puede insultar, no se puede burlar, etc. Y se aprobó una ley de discurso de odio para castigar y penalizar los discursos de odio, quienes menoscaban o menosprecian la susceptibilidad en tantos conceptos. Y felizmente se derogó, y se derogó gracias a una campaña de Mr. Bean, conocido como Roland Atkinson. Y me hizo recordar el comentario de la congresista Glave, porque en su campaña consistía en que él se paraba al frente del Parlamento con una caseta que decía "Feel free to insult me", siéntete libre de insultarme. Decía, en una democracia la libertad es plena. Tú puedes ridiculizarme a mí por mi religión, por mi atracción, por mi pensamiento, y no por eso ir a la cárcel. El tercer punto que quería comentar era respecto al comentario sobre la supuesta incitación al odio que se hace o que se hizo a través de diferentes líderes religiosos. Y ahí me gustaría recordar lo siguiente. El pastor Rodolfo González y el pastor Santana, 2 pastores distintos, pero mencionados o aludidos en este debate, lo que hicieron fueron citar y leer textualmente pasajes bíblicos dentro de un mensaje que tenía una relación y un contexto amplio, pero estos fueron editados. Por ejemplo, con donde habla de la pena de muerte, él leyó lo que decía en Levíticos y al finalizar el mensaje dijo: ya no vivimos bajo esta ley, sino que la buena nueva es que Jesucristo derramó su sangre para salvarnos del pecado. Esa parte no fue dicha, solamente fue editada la parte que él leyó textualmente lo que dice Levíticos. Entonces, si alguien por leer la palabra de Dios es acusado por discriminación de orientación sexual, entonces lo que realmente eso esconde o camufla es una mordaza. A ver, Jaime, en este caso, yo tengo una formación católica, años leyendo la Biblia. No hay ninguna parte de la Biblia que dice: si ves a 2 mujeres lesbianas, mátalas, asesínalas. Eso no está en la Biblia. Está en Levíticos 20. Entonces, lo que es... Una lista amplia. No. Sí, dice, cuando 2 hombres se encuentran, cuando encuentras una mujer con un animal, hay una lista. Levíticos 20, cualquiera lo puede leer que está escuchando. Sí, es una lista amplia. Si convocas a tu feligresía y les dices que si ven a 2 mujeres besándose deben ser asesinadas, eso es claramente un discurso de odio. Ahí nadie está hablando de burlas o nada por el estilo. Y el tema de fondo aquí es evitar cualquier tipo de discriminación. Y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es bastante clara respecto a que esas son categorías que deben ser protegidas. El informe de Defensoría del Pueblo también es bastante claro. Lo que buscamos acá es que todos tengamos los mismos derechos, que nadie vea su proyecto de vida trunco por la violencia de terceros. Entonces acá justamente sí, es un tema de libertad, pero la libertad se logra cuando los derechos se garantizan, se protegen y se tutelan de parte del Estado. Cortito, la discriminación no es un derecho. Uno no tiene derecho a discriminar. Uno tiene derecho a expresarse libremente, por supuesto, y a la burla, por supuesto. Yo soy una persona que reivindica el lado lúdico de la vida. Me consta. Pero sí creo que es importante entender la diferencia entre la burla, la mofa, el debate y la incitación a la violencia y la incitación al odio. Son cosas diferentes. Y una cosa que sí me parece importante que dejé suelta de algo que señaló Cristian, insisto, no es cierto que el marco jurídico peruano no proteja la orientación sexual o la identidad de género.
Para empezar, nosotros firmamos, ¿no es cierto? Somos parte de las normas que protegen la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sentencias concretas que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. ¿Por qué? Bajo el término de otra condición social establecida en el artículo 1.1. Esto es sentencia que se vuelve jurisprudencia. Y si no queremos respetar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eventualmente alguien dice, bueno, no quiero eso, ¿qué dice nuestra propia Constitución? Quien interpreta nuestra Constitución es el Tribunal Constitucional. Y el TC peruano también dice claramente en una sentencia que la discriminación por orientación sexual e identidad de género no puede ser permitida. Entonces, nuestro tribunal protege a las personas que por orientación sexual e identidad de género son discriminadas y reconoce que es un tipo de discriminación. No se puede decir que no existe esa discriminación, existe. El punto es qué políticas públicas vamos a asumir para proteger a las personas que sufren discriminación. Además, incluiría también el Código Procesal Constitucional que establece expresamente la prohibición de discriminación por orientación sexual. Bueno, quería responder a cada punto señalado. La Convención Americana, conocida como el Pacto de San José, es vinculante y se basa en principios que son eternos, no tienen caducidad. Y obviamente todos se someten. La Corte, ¿no?, tiene sus sentencias y cada país es autónomo y soberano, ¿no?, de aceptar, allanarse o no. Estados Unidos, por ejemplo, no se allana ninguna, ni siquiera es miembro, no es parte, no está sujeto. Es la autonomía de cada nación sujetarse o no a la Corte. Es más, cuando hay una sentencia que el Perú está en desacuerdo, el Perú tiene mecanismos legales para oponerse. Y es más, si el propio Tribunal Constitucional sacó una sentencia, el Congreso puede hacer una interpretación auténtica y revocar lo que hizo el TC. No, ninguna de esas dos cosas son ciertas, Jaime. Si tú ya aceptaste la competencia contenciosa de la Corte de San José, todas las sentencias tienen que ser cumplidas. El Estado peruano no tiene nada. Y si hay una sentencia del Tribunal Constitucional, máximo órgano de interpretación constitucional, el Congreso tiene que cumplirlo, salvo que queramos interpretaciones auténticas como la del fujimorismo, que implica a la vez destituir a esos magistrados. Estamos hablando no de fondo, sino de mecanismos. Una sentencia del TC puede ser derogada por una interpretación auténtica del Pleno del Congreso. Se puede. Por supuesto que sí, ese es un mecanismo que cualquiera lo puede verificar. Ahora, me parece interesante porque da luz de las próximas batallas que el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas tendría que emprender. Porque obviamente si esto está, entonces hay que batallarlo. ¿Por qué? Porque las atracciones, las creencias y los pensamientos requieren libertades. Y esas libertades es para que nadie se sienta amenazado o intimidado de ser denunciado por emitir una opinión a través de internet o un medio análogo. Explícale, Jaime, a una mujer trans a la que revienta en la cabeza que lo suyo es una libertad. Sé libre. Ya ves cómo esquivas la piel, ya ves cómo esquivas el castigo es la violencia, no por ser transgénero. O sea, si alguien le pega a un evangélico, a un ateo, a un trans, si te pegan por ser evangélico, o te rompen la cabeza por cualquier razón, no se castiga y no se pregunta, a ver, un momento, vamos a analizar el golpe. Tú eres trans, eres gay, no, lo que se penaliza es el acto, del golpe, el homicidio, eso es lo que se penaliza. Cristian, nuestra legislación genera un conjunto de agravantes por la condición de la persona. Sí, por ejemplo el feminicidio, dicho sea de paso, ya que estamos discutiendo el tema, no es una persona que recibió un golpe y me dan a mí la misma sentencia, a mi pareja la misma sentencia por matarme, no, porque si lo hace por el hecho de creer que tiene una posesión sobre mí, entonces hay un agravante diferente y se llama feminicidio. A mí me alegra, y creo que hay que decirlo de esa manera, sinceramente, que hayas expresado con muchísima libertad que la próxima batalla de ustedes será ir contra la convención que tiene la Corte e ir contra la Constitución y el TC, porque ¿qué ocurre? El Congreso ¿puede cambiar la Constitución? Claro. Sí, claro que puede. Pero ¿qué hay hoy? Hoy hay vigente un conjunto de normas y hay marcos para interpretar esas normas. Y esos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tienen un ente que lo interpreta, que es el Tribunal Constitucional. Hoy, discriminar por orientación sexual e identidad de género, sentenciado por el Tribunal Constitucional, es una discriminación. No es una creencia, no es algo que se le ocurrió a alguien, es una realidad, Jaime. El TC
si bien tiene la capacidad de interpretar, se tiene que ceñir a lo que dice la Constitución. O sea, no puede insertar términos que no están en la Constitución. Y si cometió este error, el Congreso tiene la capacidad de rectificarlo. En 2005, por ejemplo, Toledo modificó la Constitución y en el artículo 191 cambió mujer por género. Y nadie se quejó. O sea, reconozco que aún en la propia Constitución del Perú ya existe algunas terminologías. No digo que no existe, pero digo que eso no significa que es infalible. ¿Por qué? Porque el género es un concepto sociológico, así como el término pecado es un concepto religioso. Y a lo sociológico se le llama ideología, a lo religioso creencias. No es un juicio de valor, es una descripción. Ya nos ha ganado el discrepo, tiempo. es que, perdón, no se puede cerrar señalando que hay acá un tema de ideología y no hay un tema de principios y de derechos. Acá hay un marco jurídico del cual el Perú es parte, desde Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución peruana, el Tribunal Constitucional, que reconocen que los seres humanos sufrimos varios tipos de discriminación. La Constitución dice no puede ser discriminado o discriminada. No dice todos los tipos por los cuales puede ser discriminado o discriminada. Y por eso hay un ente, que es el Tribunal Constitucional, que señala que hay un conjunto de elementos que pueden ser reconocidos como discriminación y reconoce la orientación sexual y la identidad de género. Esa es una realidad. Hay gente que quiere ponerse vetos y no mirarlas, pero existe. Y esa discriminación se tiene que combatir. Y nosotros seguiremos... 10 segundos, Cristian, porque ya nos ha ganado. Ya no tenemos más tiempo. Bueno, gracias por la oportunidad. Espero que este debate continúe ampliamente. Yo creo que es enriquecedor para que la población pueda sacar sus conclusiones. Gracias. Bien. Por supuesto, y alertarnos de las próximas acciones nos contra están el Tribunal votando. Constitucional. Muchísimas gracias, Alberto, Gracias. Marisa y Cristian. Muchísimas gracias porque gracias. es una discusión de todos modos bien interesante. Yo he aprendido 2 o 3 cosas que no sabía. Muchísimas gracias por su participación. Con esto ya nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, pero ahora viene Noticias a las 10 con Valerie Vázquez de Velasco. Buenas noches.